Stephen King es uno de los autores más censurados en escuelas de Estados Unidos, con más de 200 casos de prohibición registrados, afectando títulos como It, Christine e incluso sus memorias. Las restricciones suelen deberse, supuestamente, a violencia o temáticas para adultos, retirándose de bibliotecas escolares. Pero ¿y si no es el contenido en sí de los libros? No es este contenido el que nos quieren proteger, sino que es más bien el sistema el que le teme a Stephen King. ¿Pero por qué el sistema le tendría miedo a Stephen King? Bueno, averigüémoslo juntos. Bienvenidos a Entre Líneas y Terror. Stephen King tiende a escribir desde sus inicios sobre política muy entre líneas. Cree que la policía y los militares en general tienen como deber nuestra protección, y cuando los critica tan duro y los muestra como los malos es cuando son usados para controlar y reprimir al pueblo, cuando hacen todo lo contrario a lo que debería. King es creyente, pero no es religioso. Yo personalmente sé que son dos cosas muy diferentes. Él sabe que la religión quiere el control. Yo personalmente le huyo a todo sistema que quiera controlarlo todo, y en muchas novelas nos muestra lo peligroso que esto puede ser. En este capítulo vamos a ver cómo King, a través de sus historias, nos pone como sociedad frente a un espejo. Por ejemplo, La tienda es una sátira al gobierno del expresidente Ronald Reagan. La zona muerta. En La zona muerta, el protagonista evita que un político con planes malévolos llegue al poder. Se censura porque muestra que el sistema puede elevar a psicópatas al poder mediante la manipulación de las masas y el espectáculo. Cuestiona la infalibilidad de la democracia cuando los votantes actúan por miedo o fanatismo. En Under the Dome vemos como un pequeño pueblo es encerrado bajo un domo transparente donde nadie puede salir ni tampoco entrar. El problema es cuando empiezan las tensiones, en el momento en el que se empiezan a acabar los recursos. Las reglas en la sociedad empiezan a cambiar, empiezan a suceder cosas medio inexplicables, y un grupo de personas intenta descubrir el origen del domo y cómo destruirlo para poder salir. Hay otra cara de la moneda, y es rabia. ¿Qué pasó con rabia? King está completamente en contra del porte de armas en la sociedad civil. Él le pide a su editor que retire Rabia de las estanterías. Él mismo lo pide, lo solicita, por allá en 1999, debido a un triste atentado en una escuela de Estados Unidos, donde nuevamente estaba presente su libro entre las pertenencias de los victimarios. El problema real aquí es que él no quiere que se le culpe por un problema que realmente debe resolver. La educación en casa se debe resolver desde lo político, porque la sociedad ante una tragedia busca a los culpables afuera. Los libros de King, o las películas, o los videojuegos, sin importar su autor. Cuando la raíz del problema es el abandono del hogar, la falta de oportunidades, la falta de atención psicosocial y el acceso tan fácil que tienen las personas a las armas. Este video no me alcanza para analizar todas sus obras porque son muchísimas, pero hay algo en lo que hay un patrón que se repite en algunas, y es la fijación que tiene Stephen King con el fin del mundo, con los mundos posapocalípticos, donde esto lo podemos ver en Apocalipsis o The Stand, Cell, La niebla, entre otras, donde se produce una catástrofe de tales magnitudes que incluso llega a casi extinguir la población mundial, todas provocadas por experimentos gubernamentales fallidos, o nos pone frente a situaciones en las que la humanidad, la sociedad y la vida misma penden de un hilo por la corrupción, el abuso de poder o un presidente caprichoso jugando a la guerra. Vamos a adentrarnos entre líneas muy profundamente y hasta los huesos en algunas de estas historias que han sido censuradas en algunos estados o han sido censuradas en algún momento de la historia de mi autor favorito.
Y como él mismo lo ha dicho, si hay un libro que está siendo censurado o baneado por el sistema, por un gobierno, es porque allí hay algo que ellos no quieren que sepamos y son esos libros los que tenemos que ir corriendo a leer. Y quiero comenzar con uno de los más famosos, el que en este momento es tal vez el más popular debido a la serie que acaba de pasar, un favorito para la mayoría de los fans, It. Es frecuentemente objetado por escenas explícitas y violencia, pero lo realmente grave está entre líneas. La violencia se vuelve paisaje para el pueblo, algo a lo que yo le tengo miedo no es al payaso, es a que algo tan grave, a que situaciones de violencia tan graves se nos vuelva paisaje, la corrupción, crímenes de odio perpetuados por grupos de ciudadanos liderados y con el odio alimentado por aquellos que lo gobiernan o deberían protegernos. Aquí King describe cómo funciona un sistema totalitario pero a escala pequeña. Pennywise solo puede existir porque los adultos de Derry deciden mirar hacia otro lado. Derry no es solo un pueblo con un payaso, es el espejo de una sociedad que acepta el sacrificio de los más vulnerables con tal de no perder su tranquilidad. El sistema no prohíbe It por el gore, lo prohíbe porque nos señala como cómplices cada vez que ignoramos una injusticia, lo prohíbe porque nos señala como cómplices cada vez que ignoramos una justicia en nuestra propia calle. It es una crítica a la indiferencia civil. El sistema sobrevive porque la gente prefiere su comodidad antes que la justicia. King muestra a vecinos cerrando ventanas mientras un niño es. Aquí el mensaje que realmente está prohibido y es que si el pueblo o la sociedad es cómplice del monstruo, entonces el pueblo es el monstruo. Esto cuestiona la bondad inherente de las comunidades tradicionales. El libro abre con el atentado a la vida de Adrian Mellon, un hombre gay a manos de 3 jóvenes del pueblo. Y aquí la verdad incómoda es que Pennywise se vuelve más fuerte cuando hay racismo, cuando hay homofobia y hay abuso doméstico. King sugiere que el odio social es la infraestructura del mal. El sistema no quiere que los jóvenes lean esto porque expone cómo el prejuicio es usado por las élites para mantener el control y el miedo. Otra de las historias que ha sido prohibida en las escuelas y en distritos escolares es Christine. En la superficie, Christine parece la historia absurda de un coche poseído que mata gente. Los distritos escolares la consideran peligrosa, pero no es por el coche. Es por la corrupción de la juventud y la pérdida de control de las instituciones, padres y escuela, sobre el individuo. Cuando Arnie compra a Christine, deja de ser bueno o sumiso. El sistema escolar y familiar ve esta transformación como una amenaza. El libro sugiere que la única forma que tiene un joven para obtener poder y respeto en una sociedad que lo humilla es a través de un objeto de consumo destructivo. El sistema teme la idea de que la rebeldía sea preferible a la obediencia, incluso si esa rebeldía lleva a la autodestrucción. El libro muestra que el consumismo, amar un objeto, puede reemplazar los vínculos humanos. Arnie deja de amar a su novia y a su amigo por el sistema, que en este caso es el coche. Esto es una crítica directa al materialismo que sostiene la economía. King critica cómo el sistema vincula la identidad masculina con la propiedad y la potencia de una máquina. Christine es un ídolo de metal. Los padres de Arnie son intelectuales que creen que pueden controlar a su hijo mediante el diálogo manipulador. La escuela, por otro lado, es el lugar donde los matones, como Barry Ripperton, reinan porque incomodan al distrito escolar. Christine retrata a los adultos como seres impotentes que no tienen idea de lo que pasa en la mente de los jóvenes. Muestra que la escuela es un ecosistema de violencia que el sistema no sabe o no quiere detener y que la única solución que encuentran los jóvenes es la violencia por mano propia. Algo parecido a lo que pasa en Carrie. El dueño original de Christine
LeVay era un hombre lleno de odio, racista y lleno de desprecio por el mundo. Ese odio se transfiere a Arnie. El espejo de King aquí nos está mostrando cómo las viejas ideologías de odio, el pasado oscuro de una nación, no mueren. Simplemente esperan a un joven vulnerable para poseerlo. Es una metáfora de cómo el radicalismo y el odio sistémico se pueden transmitir de generación en generación a través de la cultura popular. Christine no es solo un coche, es la rabia de los jóvenes que el sistema no puede controlar. Muchos distritos escolares citan el lenguaje soez para prohibirlo, pero la realidad es que les aterra el retrato de Arnie Cunningham, un chico que decide que prefiere estar y ser dueño de su máquina que vivir bajo las reglas de una sociedad que lo desprecia. Continuamos con otra de sus obras prohibidas y es La Larga Marcha. A menudo es cuestionado por su temática oscura y violenta, pero la respuesta real es obvia. Este libro fue escrito durante la Guerra de Vietnam. Es básicamente la primera novela que, aunque no fue la primera novela que Stephen King publicó, sí fue la primera que escribió. Estamos en el terreno de la distopía política más pura. Es quizás la obra donde King, bajo el seudónimo de Richard Bachman, es más directo y menos sobrenatural. Es el espejo más sucio y realista de cómo funciona el poder estatal y el entretenimiento de las masas. En la novela, el mayor y el ejército no solamente vigilan la marcha, la convierten en el evento nacional. El sistema no quiere que los jóvenes lean esto porque muestran el gobierno como un ente parásito que se alimenta del esfuerzo y la muerte de la juventud para mantener al resto de la población distraída y sumisa. El paralelismo real es una crítica feroz a cómo los gobiernos envían a los jóvenes a marchas de las que no pueden retirarse, todo bajo un barniz de patriotismo y honor. El sistema les dice solo uno puede ganar. Esto obliga a los jóvenes a verse entre ellos como enemigos, en lugar de unirse contra el mayor, el sistema que los está matando. Es la representación extrema del capitalismo salvaje y la meritocracia tóxica. Si no sigues el ritmo, te disparan. Si te detienes a ayudar a un compañero, pones en riesgo tu propia vida. El sistema prohíbe el libro porque expone que la competencia impuesta es la mejor forma de evitar la revolución. Lo más aterrador no es que los soldados disparen, sino que el pueblo sale a las carreteras a apostar, a gritar y a pedir souvenirs de los chicos que están a punto de... Esta novela realmente, desde mi lectura, es censurada porque nos señala a nosotros, los espectadores. El sistema no quiere que nos demos cuenta de que somos cómplices del sufrimiento ajeno a través de los medios de comunicación y el morbo social. Es un recordatorio de que el fascismo es un espectáculo. Al final el premio es irrelevante al ganador porque queda tan destruido que ya no es humano. Esta no es una historia de resistencia física, es la radiografía donde el éxito de uno depende literalmente de la eliminación de los demás, del fracaso de los demás, y donde el Estado se sienta en primera fila a ver cómo nos destruimos entre nosotros. Por otro lado, tenemos Cementerio de Animales. Fue censurado por su tono y contenido gráfico. Y sí, porque es quizás la obra más oscura de King, al punto que él mismo tuvo miedo de publicarla, porque sentía la magnitud de esto. Y es que él mismo sentía que había ido demasiado lejos. El tema de la mortalidad sigue siendo un tabú. El sistema educativo y social prefiere evitar. Cementerio de Animales te obliga como lector a enfrentar el duelo sin los filtros reconfortantes de la religión tradicional o el optimismo sistémico. Lewis es médico, un hombre de ciencia que representa el progreso y la lógica. Sin embargo, su conocimiento científico no le sirve de nada ante la tragedia. A las instituciones les asusta un libro que sugiera que la autoridad médica o científica puede llegar a ser derrotada por el instinto más primario y oscuro. En los años 80, cuando salió el libro El modelo de la familia nuclear,
padre, madre, 2 hijos y una mascota, era el pilar del orden social. King lo destruye de la forma más violenta posible a través de uno de sus más terribles miedos: perder a un hijo. Al hacer que un niño regrese para asesinar a su madre, King ataca la base misma de la estabilidad social, la inocencia infantil y la seguridad del hogar. El sistema prohíbe esto porque lo considera destructivo para los valores familiares. Por otro lado, el cementerio es un lugar sagrado que fue corrompido o abandonado por una fuerza antigua. Louis, el hombre blanco moderno profesional, llega a un territorio que no comprende y lo utiliza para su propio beneficio, desatando una maldición. Es una metáfora del hombre moderno, ignorando las advertencias del pasado y de las culturas originarias, creyendo que puede dominar la naturaleza. Y entramos en el terreno de Misery, uno de mis grandes favoritos. Misery entra como en mi top 5. Misery entra entre los libros censurados de King en algunas ocasiones por su violencia gráfica, pero la verdad es que esta es la excusa. Realmente es porque Annie Wilkes representa a un nivel sociopolítico. Es la representación extrema del fanatismo. Ella cree que porque paga los libros de Paul Sheldon tiene derecho a controlar su vida y su arte. Y es que vivimos en un sistema que nos enseña que el cliente siempre tiene la razón. Misery muestra el peligro de una sociedad que trata a las personas, en este caso a los artistas, como una propiedad. Realmente incomoda al sistema porque critica la mentalidad de consumo desenfrenado. El sistema quiere que consumas, pero King te advierte que el consumo obsesivo nos convierte en monstruos y carceleros. Annie justifica todas sus torturas bajo la premisa de que está cuidando a Paul. Ella lo alimenta, lo cura y lo mantiene a salvo, siempre y cuando él haga lo que ella quiere. Esta realmente me parece una metáfora perfecta de los gobiernos autoritarios o sistemas paternalistas que te dicen: te daremos seguridad, salud, todo, pero tú debes renunciar a tu libertad de expresión y hacer lo que nosotros digamos. La novela sugiere que es preferible morir intentando escapar que vivir cómodamente bajo el control de alguien que dice querer lo mejor para ti. ¿Te suena familiar? Paul Sheldon es adicto al Nobril. Por otro lado, Paul Sheldon es adicto al Nobril, el analgésico que Annie le da. Annie usa esta medicina para doblegar su voluntad. Más directo no puede ser King, que basado en sus propias vivencias de adicciones en ese momento, expone cómo las instituciones y las farmacéuticas pueden usar la dependencia química para mantener a la población dócil. Un ciudadano dependiente es un ciudadano que no se rebela. Annie Wilkes es una mujer extremadamente religiosa, puritana en su lenguaje, odia las groserías, pero no tiene problemas en amputar un pie con una hacha. Y aquí la pregunta es: ¿por qué se vetan las escuelas? Pues porque ridiculiza la hipocresía moral, expone a esos sectores de la sociedad que se escandalizan con una palabra fea, pero son capaces de ejercer violencia sistémica brutal contra quienes piensan diferente. Y entrando en otros terrenos tenemos El Resplandor. Es el terror de las estructuras de poder heredadas y la descomposición del sueño americano. Aunque es un clásico, ha sido prohibido en varias escuelas, especialmente en estados como Florida, Texas o Alabama, bajo excusas de demasiada violencia, lenguaje vulgar. Pero si leemos entre líneas, el sistema lo veta porque expone verdades muy incómodas sobre cómo se construye la autoridad. El Overlook no es solo un hotel embrujado, el hotel embrujado es, digamos, la excusa. En realidad, es un mausoleo de la historia de Estados Unidos y por extensión del resto del mundo y de cualquier sistema de poder. El hotel premia a Jack cuando se vuelve un buen empleado, es decir, cuando acepta limpiar la suciedad del sistema, que en este caso es su propia familia, porque sugiere que las instituciones, el trabajo, la ambición, el estatus puede corromper a un hombre bueno hasta convertirlo en un monstruo que destruye lo que más ama.
por cumplir su deber. Aunque fue escrito por el miedo a King de herir a su familia y de perderla, víctima de sus adicciones, podemos ver cómo un hombre es arrastrado a cometer un crimen por cumplir su deber. Por otro lado, mucho antes de los fantasmas, Jack Torrance ya era un hombre roto por un padre abusivo. King explora cómo el sistema falla en romper los ciclos del alcoholismo y la violencia doméstica. Este libro, como otros del mismo King, nos muestra que el mal no es una entidad externa, sino un trauma que el sistema no atiende hasta que explota. A menudo se prohíbe porque muestra a un padre como un asesino, desafiando la figura sagrada de la autoridad paterna, que el conservadurismo busca proteger a toda costa. Como les decía, los fantasmas acá son la excusa. Si miramos el espejo de King, cada día un promedio de 137 mujeres alrededor del mundo pierden la vida a manos de su pareja o de un miembro de su familia. Esto es una información dada a conocer por Naciones Unidas. Y finalmente, tener el resplandor es esencialmente tener la capacidad de ver la verdad detrás de la fachada. Danny puede ver los crímenes pasados del hotel que los dueños intentan ocultar para seguir haciendo dinero. El sistema odia a quienes resplandecen, los periodistas, pensadores, jóvenes críticos, porque ven la sangre en las paredes que el gobierno ha intentado pintar de blanco. Dick Halloran le dice a Danny, hay gente que no puede ver nada y hay otros que sí. El sistema, en este caso, prefiere los ciudadanos que no ven nada. En el libro, en la película, en la miniserie, nos especifican que el hotel está construido sobre un cementerio indígena. Es una metáfora de cómo la prosperidad del mundo moderno, el lujo del hotel, está construido sobre el exterminio y el robo. Hablar de las raíces violentas de una nación es incómodo para los currículos escolares que prefieren una historia higienizada. La primera obra publicada de Stephen King fue Carrie o Carrie. El sistema escolar y social suele premiar la homogeneidad, que todos sean iguales. Carrie representa lo que sucede cuando el sistema falla en proteger al individuo y en cambio permite el abuso, porque asusta al sistema, porque sugiere que si empujas a los oprimidos lo suficiente, estos no solo se defenderán, sino que tienen el poder de destruir las instituciones, el gimnasio, la escuela, el pueblo entero. En Carrie nos tocan la autonomía del cuerpo femenino. Carrie es en esencia una historia sobre la menstruación y el paso a la adultez. Históricamente el sistema ha intentado controlar el cuerpo de las mujeres. Una mujer que no entiende su cuerpo es fácil de controlar. Una mujer que entiende su poder y su biología es una amenaza. El hecho de que sus poderes se activen el día de su primer periodo es una metáfora poderosa que el sistema prefiere ignorar. En la novela, los adultos son inútiles o cómplices. Los profesores no pueden detener el bullying y la madre es la agresora principal. Analizándolo a profundidad, realmente se prohíbe o a las instituciones no les gusta porque se les retrata como entes incapaces de proteger a los jóvenes o peor aún, como los causantes de su propia tragedia. La prohibición se centra en eliminar títulos considerados inapropiados para menores, pero la verdad es que yo podría quedarme acá citando cada una de sus 80 obras, pero el video se haría demasiado largo. Y es que si aprendiéramos de nuestra historia como sociedad, esta no se repetiría, pero a puertas de una tercera guerra mundial nos damos cuenta de que la gente no lee, o no comprende o no cuestiona lo que consume, lo que está leyendo, lo que está escuchando, lo que está viendo. Y finalmente te lo resumo en 5 puntos. Primero, porque cuestiona la autoridad. Nos enseña que el cargo no hace al hombre y que el poder a menudo corrompe. Segundo, porque rompe el silencio. King le pone nombre a los monstruos que el sistema prefiere llamar daño colateral. Tercero, porque King empodera a los marginados. Sus héroes no son soldados perfectos, son niños, tartamudos, telequinéticos, escritores rotos, son los niños del club de los perdedores o artistas
rotos son a menudo retratados por Stephen King en varias de sus obras continuamente. La cuarta razón es porque desenmascara el consumo. Nos muestra que los objetos que poseemos terminan poseyéndonos a nosotros. Y la quinta y la más importante es porque nos da el resplandor. Nos enseña a ver a través del espejo que nos está poniendo, nos enseña a ver a través de la propaganda y a reconocer la sangre en los cimientos de nuestras instituciones. Si el sistema no quiere que lo leas, es exactamente la razón por la que deberías leerlo. Es la primera razón por la que debes hacerlo. Esto es Entre Líneas y Terror. Yo soy Vane y recuerda que lo más terrorífico no es lo que está bajo tu cama, sino lo que se esconde entre las líneas. Yo estaré tratando de subir un video por semana. Tú suscríbete y no olvides mantener la linterna encendida.